Dijimos que el perdón de los pecados es la madre de todas las bendiciones y es porque no entendemos por completo o no apreciamos la totalidad del perdón de los pecados que Cristo logró para todos nosotros en la cruz. Y el perdón de pecados no solo es para el tiempo presente, y ni tenemos que no volver a pecar desde ese punto en adelante, o solo es válido hasta que volvamos a pecar. No, no, Jesús vino a conseguir la justificación eterna. Amén. Es decir, no solo eres justificado hoy a los ojos de Dios y mañana, cuando peques, ya no eres justificado, no. Jesús vino para darnos justificación eterna. ¿Qué significa eso? Significa que la justificación es como Él mismo, eterna, el Dios eterno. Amén. Nuestra justicia es eterna. Fallamos, pero fallamos en esa justificación. Y estar conscientes de esa justificación nos restaura de nuevo. Gloria al Señor. Pero hay un pasaje en particular en las Escrituras que hace que las personas se alejen de esa posición de justificación o que tengan dudas sobre estar en paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la porción de la que hablo en Hebreos capítulo 6. Dice esto, y es lo que leí hace muchos años, y me hizo alejarme del Señor, y tenía pensamientos malos hacia Dios. Leí esta porción de aquí, y es una fortaleza para muchas de esas personas que van en contra de la seguridad eterna. Dice aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, esta porción, como dije, es la que usan los que están en contra, los que se oponen a la seguridad eterna, los que creen que un creyente puede perder su salvación. Este es su pasaje favorito de las Escrituras, además de otro en Hebreos capítulo 10, si pecamos voluntariamente. Muy bien, hablemos de esta porción primero. Número 1, necesitamos entender una cosa. Toda esta porción es del libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos fue escrito para los hebreos creyentes después de que Cristo vino. Pero recuerden esto, también está escrita para todos los hebreos que profesan su fe en Cristo. Algunos de ellos son nacidos de nuevo, algunos no. La Biblia lo dice claramente y algunos enseñan que esta porción es para los creyentes que han perdido su salvación. Ahora, una cosa es segura. Si esto es verdad, te dice en el versículo 6, no, el versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que experimentaron todo esto y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Muchas veces, las personas usan este pasaje y luego hacen un llamado al altar. Ahora, si eres consistente, este pasaje claramente dice que es imposible. Si han experimentado todo esto, este grupo de personas, es imposible, no dice improbable. Imposible, es imposible renovarlos para arrepentimiento. Y aún así, después de enseñar esto, asustamos a las personas y luego damos un llamado al altar y las personas pasan a recibir a Jesús. Obviamente, esas no son personas que experimentaron todo esto. Quiero decirles algo. ¿Saben que esta palabra imposible se usa dos veces en el mismo capítulo? Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6 se usa dos veces. Y más personas son conscientes del uso negativo. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento que del positivo. Es imposible para Dios mentir. Cuando Dios dice, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Vean el mismo capítulo más abajo, para que por dos cosas inmutables o que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo. Vean el contexto. El versículo anterior a este, Dios le hizo una promesa a Abraham y esto es lo que Dios dijo. De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Luego te dice, es imposible para Dios mentir. Si Dios dice que te va a bendecir, ciertamente, y Él está jurando por sí mismo porque el contexto dice que no puede jurar por alguien mayor, entonces, juró por sí mismo. Esta palabra imposible aparece dos veces en el mismo capítulo y las personas son propensas a ser negativas.
negativas, verdades negativas. Y sin embargo, está en la palabra de Dios. ¿Cómo lo explicas? Volvamos a la porción, Hebreos capítulo 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, escuchen, iluminado no significa que eres salvado. Puedes ser iluminado. Vienes a una reunión del Evangelio. Te invita un amigo. A alguien lo invita a un amigo. Estamos hablando de un tercero. Lo invita a su amigo. Viene a una reunión del Evangelio. Hemos visto esto. Él es iluminado. Saben que el camino a Dios es a través de Jesucristo. ¿Conocen a personas así? Y aún así dicen, siento que un día aceptaré a Cristo. ¿Han conocido a personas así? Es posible ser iluminado, a diferencia de ser salvado. Amén. Ahora, un buen ejemplo de una persona que experimentó todo eso y aún no es salvada es Judas Iscariote. Judas era iluminado. Y la siguiente línea dice, es imposible que los que gustaron del don celestial dirán, ¿el don celestial no significa que fuiste salvado? No. Noten la palabra gustar. Guo en griego. Gustar es la misma palabra que se usa. Cuando Jesús colgó de la cruz, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel cuando estaba en la cruz. Cuando Jesús, después de haberlo probado, gustó de eso. Él no quiso beberlo. Probar no significa beber, no significa pasar. Él lo probó. Volvamos a la misma palabra. La palabra griega que se usa aquí, gustaron del don celestial, es lo que acabo de decir. Hay personas que vienen a la iglesia y han gustado del don. El don es el Señor Jesucristo, ese don celestial. Ellos lo probaron. Amén. Y su presencia muchas veces. Y aún dicen, tal vez no es mi tiempo aún. Un día lo haré, un día. Pero no puedes decir que no lo probaron. Muchos de ellos testificarán, sentí algo. Ellos lo probaron, pero no lo aceptaron. No lo invitaron a sus vidas, a sus corazones. La siguiente línea dice, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora, partícipes del Espíritu Santo, Pastor Prince, ahí tiene. Esa persona es salvada porque solo los que son salvados tienen al Espíritu Santo. Pero la palabra que usan aquí es metokos, y metokos es la palabra partícipes en griego. Partícipes. Metokos, meta, junto con, literalmente significa formar parte con lo que el Espíritu Santo está haciendo. No significa tener al Espíritu Santo en ti. Quiero leerles algo aquí, de Kenneth Wuest. Kenneth Wuest es un erudito griego muy respetado. Kenneth Wuest. Y esto es lo que Kenneth Wuest dice de la palabra partícipe. Metokos, en griego. Partícipes del Espíritu Santo. Debemos tener cuidado al notar que la palabra griega traducida por partícipes no significa que eran poseedores en el sentido que los hebreos poseían al Espíritu Santo como una persona morando en ellos, donde Él viene a morar permanentemente en sus corazones. Por ende, la palabra significa a alguien que participa con otro en una actividad común o posesión. Así se usa aquí. Esos hebreos se volvieron participantes con el Espíritu Santo, como puede hacerlo una persona que no es salvada. Noten, una persona no salvada, principalmente en el sentido que están dispuestos a cooperar voluntariamente con Él al recibir su ministerio de presalvación, el de guiarlos paso a paso hacia un acto de fe. El Espíritu Santo los había guiado en un acto de arrepentimiento. El siguiente paso sería un acto de fe. Aquí estaban en peligro de darle la espalda al Espíritu y volver a los sacrificios. Todas esas personas estaban en peligro de darle la espalda a Jesús. Ellos fueron iluminados, conocían que Él es la verdad. Amén. Pero le daban la espalda y se iban a los sacrificios del templo. Para estas personas, la Biblia dice, es algo único para esa situación, porque el templo seguía en pie para esas personas, dice la Biblia. No hay más. Es imposible renovarlos a arrepentimiento. Amén. El siguiente versículo dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Misma palabra, probar la buena palabra de Dios. Ellos habían probado los poderes del siglo venidero y la palabra poderes es la palabra milagros. Ellos prueban milagros, prueban la buena palabra de Dios, pero nunca. Ellos prueban la buena palabra de Dios como un pecador, un incrédulo que viene a la iglesia. Prueban la palabra de Dios. Es solo de gustar. Nunca la bebieron. Nunca fueron salvados. Si ellos recaen para renovarlos al arrepentimiento, es imposible renovarlos al arrepentimiento, puesto que ellos mismos crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo ponen a vituperio.
Amigo, no está hablando de ti. Si crees en Cristo, la Biblia dice, Jesús dice, les di vida eterna y ningún hombre puede arrancarlos de mi mano. Ellos nunca perecerán. Jesús dice claramente en Juan 10, les di vida eterna y nunca perecerán. ¿Qué parte de nunca no entendemos? Nunca es nunca. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos ser establecidos en esta verdad y no errar con pasajes así, que son una advertencia a los apóstatas, quienes dicen que son cristianos. Y ellos genuinamente han probado los dones celestiales, la buena palabra de Dios, e incluso han participado junto con ellos. Amén. Para hacer la obra del Espíritu Santo, como sanar a los enfermos, igual que Judas hizo. Pero ellos nunca fueron salvados. Ellos nunca nacieron de nuevo.